Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este CIPAS número 2 de la tarea 2 de la asignatura Pensamiento Lógico Matemático. Les saluda su tutor, el profesor Iván Andrés Padilla Escorcia. Me place saludarlos y quisiera en este encuentro que vamos a tener el día de hoy, tal vez de pronto dejar claridad en los contenidos que fueron evaluados o que serán evaluados en esta nueva tarea, en lo que tiene que ver con la aplicación de la teoría de conjuntos, lo que es un conjunto, los diferentes tipos de conjuntos, las operaciones entre conjuntos específicamente. Entonces, en ese caso, inicialmente les voy a compartir a través del chat la asistencia para que por favor puedan inscribirse y que quede la evidencia de que están participando en el CIPAS del día de hoy. Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es, voy a compartir pantalla y ustedes me dirán si logran ver mi pantalla. Sí, se ve la pantalla. Sí se ve la pantalla. Ok, muy bien. Vale, entonces voy a irme aquí a la presentación. Para comenzar a hablar un poco de la teoría de conjuntos, que hace parte, pues, de los principios de la lógica. Inicialmente, antes de empezar con estas operaciones que son el fuerte de lo que tiene que ver con la tarea número 2, es importante hablar que un conjunto es una recolección, ¿verdad?, de uno o más elementos que tienen una característica en común. Por ejemplo, si nosotros habláramos del conjunto de los estudiantes de pensamiento lógico que están cursando esta asignatura con el profesor Iván, pues todos ustedes serían los elementos que conforman ese conjunto. Si quisiéramos hablar, por ejemplo, del conjunto que representa a los hombres que hacen parte de el curso de pensamiento lógico y matemático que cursan la materia conmigo, ese sería también un conjunto. Tiene una característica en común que en este caso serían todos los hombres. Ahora, resulta y pasa que hay situaciones, vamos a colocar aquí antes de seguir aquí, hay situaciones en las cuales los conjuntos, ¿verdad?, pueden ser expresados de diferentes maneras. Pueden ser expresados por extensión o pueden ser expresados por comprensión. ¿Qué significa que un conjunto sea expresado ahí por comprensión? Significa que se describe de manera general la característica de ese conjunto. O sea, se describe de manera general la característica de ese conjunto. Cuando se describe de manera general la característica de ese conjunto se dice que está expresado por comprensión. Pero cuando se listan los elementos del conjunto, listar los elementos del conjunto, ¿cierto? Cuando se listan los elementos del conjunto, estamos diciendo que ese conjunto está escrito por extensión. Por ejemplo, digamos que tenemos el conjunto A. Y en ese conjunto A aparecen los siguientes elementos. Digamos que está 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Cierto? Esos son los elementos que conforman al conjunto A. Si nosotros quisiéramos, de manera general, escribir este mismo conjunto acerca de su característica principal, ¿cuál sería esa característica general de ese conjunto A que me haga escribirlo por extensión? A ver, ¿a quién se le ocurre decirme de qué forma pudiéramos escribir por comprensión ese conjunto que ahora mismo está escrito por extensión? Está escrito por extensión porque se están listando todos los elementos del conjunto: el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Ahora, por comprensión, ¿cómo sería la característica de ese conjunto? Que me haga escribir
la característica general del mismo. A ver, pensemos un poquito. ¿Qué me dirían ustedes? Adelante, Tony. Serían los números naturales tales que X o un elemento de ellos es par, mayor o igual a 2 y menor igual a 12. Bueno, muy bien, Tony. Tony nos está diciendo esto. En lenguaje simbólico sería algo como esto. Sería, un momentico aquí. Él dice, esto. A es igual al conjunto de las X, ¿cierto? Tales que X pertenece, perdón, tales que X pertenece allá ponemos el pertenece, tales que X pertenece a este rango. Está entre 2. Permítanme aquí, ahora se lo escribo bien. A es igual al conjunto de las X tales. Profe, es por el slash que se le volvió una fracción. Sí, sí. Vamos a usar mejor esta herramienta, miren. Un momentico aquí. Es más fácil hacerlo aquí. Un momentito. Porque si quiero que veamos la utilidad de cómo escribirlo haciendo uso del lenguaje matemático. Ustedes saben que los elementos de ese conjunto son del 2 al 2. Entonces, como decía el compañero Tony, yo quiero escribirlo por comprensión ese conjunto. Entonces sería así, mira, el conjunto A es igual, abrimos la llavecita, al conjunto de las X, ¿cierto? Tales que X, X otra vez, pertenece, y aquí ponemos el rango al cual pertenecen esos elementos. Esos elementos están entre 2 y 12, incluyendo al 2 y el 12, nada más. O sea, que estén entre. Pero además de poner el 2 y el 12, ¿qué otra característica tienen el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12? Él lo dijo ahorita también. ¿Qué son pares? Que son pares. X es par, podemos poner así, X es un número par, X es par, o mejor se lee así, mira. X es par, X es par, y además de poner que X es par, ¿cuál es la condición que cumple ese X? A ver. ¿Cuál sería la condición? ¿Que está entre qué valores? ¿Entre qué valores está esa X? Sabiendo que es par. Sí, entre Entre 2 2 y y 12. 2. Entonces, escrito por comprensión podría ser el conjunto de las X tales que X es par y además 2, ese valor X está entre 2 y 2. Este conjunto que está aquí, es este mismo conjunto que está acá, pero está escrito por comprensión. Simplemente es la diferencia. Por extensión, nosotros listamos los elementos del conjunto. Por comprensión, lo que hacemos es, de una u otra manera, escribir la característica general de ese conjunto. En este caso es que X es par y además de ser par, pertenece a este, pues, rango de valores, que en este caso sería desde el 2 hasta el 12, ¿cierto? De ahí no pasa.
eso se puede llamar como un conjunto escrito por comprensión. Ahora, teniendo en cuenta que esa es una manera de escribir los conjuntos por comprensión, también nosotros teníamos los tipos de conjunto. Por ejemplo, este tipo de conjunto, ¿cómo se llama? Que solamente tiene un elemento. Unitario. Unitario. Este conjunto se llama conjunto unitario. Conjunto unitario porque solamente tiene un elemento. Este conjunto que está aquí, por ejemplo, que nosotros dibujemos, que tenga así 3, 5 y tenga también el 2, ¿cómo se llama este tipo de conjuntos? Finito. Se Finito. llaman finitos porque se pueden contar sus elementos. Pero si usted tiene un conjunto, por ejemplo, así, el conjunto n, sabiendo que n son todos los números naturales que comienzan desde el 1 hasta el 2, coma, hasta el 3, coma, y se va hasta el infinito y más allá, este tipo de conjuntos, ¿qué nombre reciben? Infinitos. Este tipo de conjuntos se llaman conjuntos infinitos porque son aquellos que nada más, por así decirlo, sus elementos no se pueden contar. Sí se pueden enumerar, son enumerables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va hasta el infinito y más allá, pero eh, digamos que no tienen fin. Entonces, al no tener fin, son nombrados como conjunto infinito. Ese sería ese tipo de conjuntos. Ahora, esto que está aquí, que corresponde a la forma en cómo nombramos un conjunto, y esto que está acá, que son los tipos de conjuntos, hacía parte de los primeros ejercicios que aparecen en la guía de la tarea número 2. Ahora, digamos que la parte más fundamental de esta guía de la tarea número 2 es esta parte que tenemos aquí, que son las operaciones entre conjuntos, que es donde yo me quería centrar mucho más en esta tarde. Los conjuntos, así como las operaciones básicas de los números naturales, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, los conjuntos también tienen sus propias operaciones. Está la operación de unión, la operación de intersección, la operación de diferencia, la operación de diferencia simétrica y la operación de complemento de un conjunto. Y asimismo, todas esas operaciones se pueden de una u otra manera aplicar a la solución de diferentes problemas con la vida cotidiana. Entonces, aquí tenemos que la primera operación se llama unión de conjuntos. Esta operación de unión, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si usted tiene un conjunto A y un conjunto B, lo que va a hacer es tomar todos los elementos de A y los va a juntar con todos los elementos de B, de manera que se te forme un solo conjunto, que va a llamarse la unión de A con B. Por ejemplo, aquí tenemos los conjuntos A, que está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 7. Ese es el conjunto A. Y tenemos un conjunto B que está conformado por estos elementos, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Si nosotros vamos a hacer la unión de A con el conjunto B, sería tomar todos los elementos que están en A y juntarlos con todos los elementos que están en B. Entonces, se te formaría, por ejemplo, el conjunto A unión B que tiene al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8. Cabe destacar que, por ejemplo, el elemento 3 y el elemento 7 hacen parte de los dos conjuntos. Hacen parte tanto del conjunto A como del conjunto B. Sin embargo, como aparecen dos veces, basta con que nosotros lo escribamos solamente una vez. Es decir, no es necesario escribir el 3 dos veces, a pesar de que está en el conjunto A y que está en el conjunto B. En el segundo ejemplo que aparece, ya pues te mandan a unir el conjunto A con el conjunto B, pero ya no hay elementos comunes. Digamos que sería la principal diferencia con la primera representación que aparece arriba. En la primera representación que aparece arriba, el 3 y el 7 eran elementos comunes. En la representación 2 ya no hay como tal elementos comunes, simplemente te están dando un conjunto A y te están dando un conjunto B
y te dicen que hagas la unión entre esos dos conjuntos. En este caso, la unión del conjunto A con el conjunto B te vendría dando 1, 2, 3, perdón, aquí se fue. Aquí vendría dándote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa sería la unión del conjunto A con el conjunto B. Esa es la primera operación entre conjuntos. La segunda operación recibe el nombre de intersección de conjuntos. Prácticamente la intersección de conjuntos vienen siendo esos elementos que están en un conjunto, llámese A, pero que también están en un conjunto, llámese B. Es decir, son los elementos que simultáneamente aparecen en los dos conjuntos. Aparecen no solamente en el conjunto A, sino que también aparecen en el conjunto B. Todos esos elementos que están en un conjunto, pero que también están en otro, que se repiten, reciben el nombre de la intersección entre esos dos conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. La parte que está sombreadita en amarillo, esa parte que está sombreadita en amarillo, son los elementos que están tanto en A como en B. En este caso sería el 3 y el 7. Todos esos elementos que hacen parte del conjunto A, pero que también hacen parte del conjunto B, reciben el nombre de intersección. Resulta y pasa que hay veces, que hay situaciones en las cuales, digamos que los elementos que están en un conjunto no se repiten en los elementos que están en otro conjunto, como el segundo ejercicio que está aquí. Observa que en el conjunto A, que está conformado por 2, 4, 6 y 8, y el conjunto B, que está conformado por 1, 7, 5, 3 y 9, son conjuntos en los cuales no existe intersección. Es una intersección vacía. ¿Por qué es vacía? Es vacía porque en este caso no hay elementos que están ni en el conjunto A y tampoco hay elementos que están en el conjunto B que estén en el conjunto A o viceversa. Aquí quiero aclararles algo con respecto a ese símbolo de vacío. Hay veces que hay estudiantes que hacen esto. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto A y aquí tenemos un conjunto B. Entonces, digamos, este conjunto se llama A y este conjunto se llama B. Entonces, digamos que en A aparecen estos números, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos son los elementos que conforman al conjunto A. Y en el conjunto B tenemos el 5, el 6, el 7 y tenemos el 8. Entonces usted le mandan a hacer la intersección de A con B, que este es el símbolo de intersección, como una U volteada, A intersección B. Lo correcto sería decir esto. Lo correcto sería decir que esto es igual a vacío, a vacío de que no hay intersección. O en su defecto, hacer esto, colocar nada más las llaves y no colocar ningún elemento dentro de esa intersección. Esta forma y esta forma son las maneras correctas de hacerlo. Hay veces que de pronto nos confundimos y lo que hacemos es esto. En vez de colocar el simbolito de vacío o de colocar la llave vacía sin nada, lo que hacemos es colocar la llave y dentro de la llave colocar el símbolo de vacío. Si usted hace esto, la intersección está mal representada, porque aquí es como si tú estuvieras diciendo que hay un conjunto que está conformado por un elemento y ese elemento es el vacío, es decir, se convierte en un conjunto unitario. Y en este caso, es muy importante aclarar que cuando queremos representar el vacío es que son conjuntos que carecen de elementos. Entonces la intersección carece de elementos porque no hay ningún elemento que se repita en el conjunto A como en el conjunto B. Entonces simplemente usted llega y coloca el circulito y una diagonal de vacío o colocas las llaves así. Esa sería una de las dos maneras de representar al conjunto vacío. ¿Ok? Entonces, esa operación que acabo de presentarles es la operación de intersección entre conjuntos. Esa es la operación intersección entre conjuntos. Ahora, luego de la intersección vienen dos operaciones muy importantes también dentro de la teoría de conjuntos, que son
la diferencia de conjuntos. Existe una diferencia que se llama simplemente diferencia entre conjuntos y hay otra diferencia que se llama la diferencia simétrica entre conjuntos. Entonces, aquí hay que aclarar algo, muchachos. Cuando usted vaya a calcular la diferencia, por ejemplo, de A menos B, esa diferencia es diferente a calcular la diferencia de B menos A. O sea, aquí no aplica la propiedad conmutativa. Si usted calcula A diferencia B, no quiere decir que B diferencia A sea igual a diferencia B. O sea, no son equivalentes. ¿Por qué? Porque A diferencia B significa los elementos que aparecen en el conjunto A, pero que no están en B. O sea, son los elementos que están en A, pero que no están en B. En cambio, si usted hace B diferencia A, es lo contrario. Los elementos que están en B, pero que no están en A. Por ejemplo, en este ejercicio, A diferencia B, los únicos elementos que están en A, que no están en B, serían el 1, el 2 y el 4, que son los elementos que están subrayados. 1, 2 y 4. Pero si a ti te mandaran a calcular B diferencia A, ¿cuánto daría, muchachos? A ver, en ese primer ejemplo, B diferencia A, en el ejercicio este que está acá. B diferencia A, ¿cuánto nos daría? Uno, dos, cuatro. ¿Cuánto? Esa es A diferencia B. Yo estoy preguntando más bien es por B diferencia A. Pues yo estoy preguntando es por esta parte de acá. Miren mi mouse, B diferencia A. O sea, ¿cuál sería B diferencia A? 5, 6 y 8. 5, 6 y 8, porque esos son los elementos que están en B, pero que no están en A. 5, 6 y 8. Muy bien. Hay veces que te pasa como en el segundo ejercicio, que los elementos no tienen, los conjuntos no tienen elementos en común. Entonces, si tú vas a calcular A diferencia B, pues todo lo de A no está en B. O sea, que hay veces que A diferencia B te da el mismo conjunto A, como hay veces que B diferencia A te da el mismo conjunto B. Veamos, por ejemplo, mira, miremos este ejercicio que voy a poner aquí en el tablero. Digamos que usted tiene este conjunto. Tiene este conjunto y tienes este conjunto por acá. ¿Ok? Entonces tenemos aquí raíz cuadrada de 3. Tenemos el número pi. Tenemos la fracción 1/2. Tenemos el número 4. Tenemos el número 7. Tenemos el número 8. Tenemos la fracción 3/5. Este conjunto que está aquí se llama el conjunto X. Vamos a cambiarle letras. Y este conjunto se llama el conjunto Y. Entonces, díganme ustedes cuánto me da X diferencia y cuánto me da Y diferencia X. A ver, ¿cuánto da cada uno de esos ejercicios? A ver, ¿cuánto daría X diferencia Y? ¿Y cuánto daría Y diferencia X? A ver, en ese ejercicio. Recuerda, X diferencia Y son los elementos que están en X pero que no están en el conjunto Y. ¿Qué elementos están en X pero no están en Y? A ver, chicos, ¿qué elementos están en X pero no están en Y? A ver si aquí hay gente que haya escrito.
A ver, bueno, en X diferencia Y, la respuesta sería estos señores de acá. Raíz de 3, el número pi y la fracción 1/2. ¿Por qué? Porque son elementos que están dentro del conjunto X, pero no hacen parte del conjunto Y. Para el caso de la diferencia de Y con X, los resultados serían 3/5, este 7 y este 8, porque son elementos que están dentro del conjunto Y, pero que no hacen parte del conjunto X. Entonces, esa sería la diferencia simétrica entre esos dos conjuntos, entre X menos Y y Y menos X. Esa sería la diferencia simétrica entre esos dos conjuntos. En la diferencia normal, perdón. Porque la diferencia simétrica es esta que está aquí. Esta diferencia simétrica es diferente a la diferencia de conjuntos. No es lo mismo decir A diferencia B que decir B diferencia A, y tampoco es lo mismo que decir A diferencia simétrica B con B diferencia simétrica A. Fíjense que la diferencia simétrica entre dos conjuntos son aquellos, ¿verdad?, que no hacen parte de la intersección entre esos dos conjuntos. Observa el gráfico. En este gráfico tenemos que el conjunto A está conformado por los siguientes elementos: por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 7. Y en el conjunto B aparecen el 5, el 6, el 7, el 8 y el 3. Lo que está en blanco, que en este caso es 3 y 7, son los elementos que son comunes a esos dos conjuntos. Es decir, es la intersección entre esos dos conjuntos. Pero nosotros aquí lo que buscamos no es los elementos que son comunes, sino los elementos que no hacen parte de esos elementos comunes. Y esos elementos comunes que no hacen parte, ¿verdad?, vienen llamándose como la diferencia simétrica. En este caso sería el 1, el 2, el 4, el 5, el 8 y el 6. Son elementos que están en A, que están en B, pero que no hacen parte de la intersección entre esos dos conjuntos. Eso viene llamándose con el nombre de diferencia simétrica. Le pongo otro ejemplo acá, mira, para que de pronto se vea mejor. Usted tiene este conjunto, tienes este conjunto y tienes por acá este otro conjunto. Tienes dos conjuntos. Entonces tú tienes que estar los siguientes elementos: 2, 3, 8, el 9, el 12, el 15, el 18. Y te mandan a buscar esto, te mandan a buscar A diferencia simétrica B. La diferencia simétrica se representa con ese triangulito. ¿Cuál sería la diferencia simétrica entre esos dos conjuntos, muchachos? A ver, sabiendo que este conjunto es el conjunto A y que este conjunto es el conjunto B. O sea, ¿qué elementos están en A y en B, pero no están en la intersección entre esos dos conjuntos? 2, Ajá, el 2, ¿quién más? buenas tardes, soy Steven González. 2, 3, 12, 18 y 15. 2, 3, 12, 18 y 15. 18 y 15. Sí, Muy señor. bien, estimado. Esa sería la diferencia simétrica. De aquí me surge una pregunta, pudiera ser tanto para Steven como para todos. Pregunto, si yo digo A diferencia simétrica B, ¿será lo mismo que decir B diferencia simétrica A? ¿Serán equivalentes estos dos? Yo creería que sí, porque estarían los mismos números, porque lo que está tanto en B y lo que está tanto en A, pero no lo que une a los dos. Exactamente, así es tal cual como menciona Steven. De ahí sale una de las más importantes propiedades que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo este ejercicio. Mira, ojo, la diferencia simétrica sí aplica la propiedad conmutativa. En cambio, la diferencia que no es simétrica, simplemente la diferencia, ahí sí no son iguales. Mira, así, A diferencia B, como les decía ahorita, A diferencia B, eso no es lo mismo que decir, o sea, es diferente a B diferencia A.
Son dos cosas distintas, porque A diferencia B quiere decir es lo que está en A que no está en B. Y B diferencia simétrica A quiere decir lo que está en B que no está en A. O sea, estas son diferentes. En cambio, la diferencia simétrica de A y B, A triangulito B, la diferencia simétrica de A con B, eso sí es lo mismo que decir B diferencia simétrica A. Esas dos sí son iguales. A diferencia simétrica es lo mismo que decir B diferencia simétrica. Entonces, eso para que lo tengan ahí presente. Esa sería la operación número 4 de la diferencia simétrica. Ahora, existe una última operación entre conjuntos que se llama el complemento de un conjunto. ¿A qué asociamos el complemento? Lo asociamos a un conjunto que es el todo que recibe el nombre de conjunto universal. Es decir, todos estos conjuntos que nosotros estamos aquí nombrando, todos estos conjuntos, tanto A como B, todos ellos hacen parte de un conjunto más grande que los comprende. Y ese conjunto más grande que los comprende recibe el nombre de conjunto universal o conjunto universo. Ahora, ¿qué viene siendo el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto, bueno, la palabra complemento, nosotros la pudiéramos asociar a cuando a mí me hace falta algo, por ejemplo, y yo encuentro algo que me hacía falta que hace que sea mi complemento, ¿verdad? Eso uno lo relaciona mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Cuando tú dices, tal vez, yo encontré mi complemento, ¿sí? Tú dices como que encontré mi complemento porque encontré a alguien que de una u otra manera tiene características que me hacían falta a mí, que de una u otra forma hace que seamos uno solo, que me complemente. Entonces, la palabra complemento la pudiéramos mirar desde esa perspectiva. Entonces, en el contexto de los conjuntos, ¿qué es un complemento? El complemento de un conjunto va a ser todos esos elementos que no hacen parte de ese conjunto, pero que sí hacen parte de un conjunto más grande que se llama el conjunto universal. Por ejemplo, bueno, se representa así, una A, que es el conjunto, y la C que viene siendo complemento. Así, mira, tú colocas el conjunto y arribita le colocas una C. Y esa C, ¿qué quiere decir? El complemento del conjunto A. Si la letra que tienes es B y pues arribita tienes la C, eso quiere decir es el complemento del conjunto B. Eso quiere decir esa C que está como exponente en los conjuntos. Ahora, aquí teníamos que el conjunto A está conformado por los siguientes elementos. 1, 2, 3, 4 y 7. Y el conjunto B está conformado por 3, 7, 5, 6, 8. Y todos esos elementos de esos conjuntos están comprendidos en un conjunto más grande, que es el conjunto que está subrayado en amarillo, que se llama el conjunto universo, que también contiene al 9, que está acá afuera. Ahora, si usted quiere calcular, el complemento de A serán todos los elementos que no están en A, pero que sí están en el universo. En este caso sería el 5, el 6, el 8 y el 9. Todos esos elementos no hacen parte de A, pero sí hacen parte del conjunto universo, por eso mismo es el complemento de A. Ahora, ahí en la diapositiva no está, pero si usted quisiera calcular el complemento de B, ¿cuánto le daría el complemento de B? A ver. Si quieres calcular B complemento, en ese ejercicio que estoy mostrando, ¿cuánto daría B complemento? A ver. Sería B complemento igual a 1, 2, 4 y 9. Muy bien. ¿Por qué serían esos, estimado? Sería ese porque debemos que tener en cuenta que no podemos, el B complemento dice que es todo lo que está fuera del conjunto. En este caso, lo que está fuera del conjunto B. Ok, muy bien. Son todos los elementos que, ¿verdad?, que están afuera del conjunto A, en este caso, del conjunto B, pues. Todos los elementos que están fuera del conjunto B son los que el compañero, pues, acaba de mencionar. Entonces, esta operación que está aquí sería la operación del complemento entre esos dos conjuntos. Ahora, vamos a pasar aquí un momentico.
Por ejemplo, quisiera mostrarles esto acá. Un momentito. Por ejemplo, hay situaciones donde, déjense los busco. Donde, de la vida cotidiana, donde pudiéramos aplicar esto que tiene que ver con las operaciones entre conjuntos. Por ejemplo, miren acá. Miremos este conjunto. Esta representación que aparece aquí es un diagrama de Venn, ¿cierto? Los diagramas de Venn son aquellos que ayudan a representar a los conjuntos. Ahora, en ese conjunto universo, ¿verdad? Que aparecen ahí, viene siendo el conjunto que está en color rojo, salmón, verde o azul. El conjunto universo, pues. El que está en rojo. El que está en rojo. ¿Por qué el que está en rojo, estimada? Porque el que abarca todos los conjuntos. Porque es el que abarca todos los conjuntos, claramente. Entonces, ese conjunto que está en rojo son los jóvenes que les gusta hacer deportes en el barrio Veraguas. Ese es un barrio, ¿verdad? Donde todo ese poco de jóvenes son aquellos que les gusta hacer deporte en el barrio Veraguas. El conjunto que está en color verde son los jóvenes que le juegan fútbol. Teniendo en cuenta eso, ¿cuántos jóvenes juegan fútbol? A ver, saquemos cuentas. Si el conjunto verde son los jóvenes que juegan fútbol, entonces ¿cuántos jóvenes juegan en total fútbol? En total juegan fútbol 8, 5, 3 y 4. Fútbol. Recuerda que fútbol es el que está en verde. Serían 25 jóvenes que juegan fútbol. ¿Qué sumaste? A ver. Sume el 10, el 7, el 5 y el 3. El 10, el 7, el 5 y el 3. Muy bien. Y la suma de todo eso da como resultado 25 jóvenes que juegan fútbol del total de jóvenes que les gusta hacer deporte en el barrio Veraguas. Muy bien. Bueno, ¿cuántos jóvenes juegan baloncesto? Baloncesto es el conjunto que está en azul. Serían 20. 20. ¿Cuánto? 20. Muy 20. bien. 20 porque sumamos 5 más 8 más 3 más 4 y eso nos da como resultado 20. Muy bien. ¿Y cuántos jóvenes juegan voleibol? También 20. También 20. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos jóvenes juegan voleibol, pero también juegan baloncesto? ¿Cuántos serían? Que jueguen voleibol, pero que jueguen baloncesto al mismo tiempo. O sea, la intersección entre el conjunto de voleibol, que es el conjunto naranja, con la intersección del conjunto de baloncesto, que es el conjunto azul. 4. 7. 7. ¿Por qué 4. 7, Steven? 7 porque debemos que tener en cuenta cómo usted, el profesor, expresa lo que está diciendo. Él está diciendo cuántas personas juegan baloncesto, voleibol y baloncesto. Pero no dice solamente baloncesto y voleibol. Él está diciendo los que están entre la intersección B y C. Pero también debemos que tener en cuenta que 3 personas también les gustan jugar baloncesto, fútbol y voleibol. Esas 3 personas también entrarían allí. Claramente, muy bien, porque yo estoy preguntando es por la intersección entre el conjunto B, que es baloncesto, y el conjunto C, que es voleibol. Y la intersección entre esos dos conjuntos efectivamente es 7. Este 4 que está aquí y este 3 que está acá. 4 más 3 da como resultado 7. Muy bien. ¿Cuántas personas les gusta voleibol y fútbol? Que les guste voleibol y fútbol de manera simultánea.
tanto fútbol como voleibol. Serían 10. Serían 10. Muy bien, mira, el 7 con el Y el 3. 3. Y que les guste fútbol, perdón, y que les guste baloncesto y fútbol al mismo tiempo. Baloncesto y fútbol. Serían 8. El 5 y el 3. El 5 y el 3, muy bien. Y que les gusten los 3 deportes al mismo tiempo. ¿Cuál sería la intersección de los 3 conjuntos? 19. 19 sería el 7, el 3, el 4 y el 5. Yo diría que sería 3. 3. ¿Por qué 3? Porque estamos hablando de la intersección que une a los 3 conjuntos. Como Sí, usted sí. también decía en el enunciado de que cuántas personas juegan los 3 deportes. O sea, Sí. 3 la intersección. Serían 3, sí, serían Eso, 3. muy bien. Excelente, excelentes aportes de los estimados. Serían 3. Muy bien, bueno, ya logramos identificar el contexto de la situación. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan. Por ejemplo, aquí nos dicen, ya el ejercicio está planteado. Luego dice, todos los domingos se reúne un grupo de jóvenes en el barrio Veraguas para practicar 3 deportes: fútbol, baloncesto y voleibol. La Junta de Acción Comunal desea saber cuántos de estos jóvenes practican uno o más deportes, con el fin de apoyarlos con uniformes, y para esto se apoyará en la información dada en el diagrama de Venn y las siguientes operaciones. Miren las operaciones que me están pidiendo. Las voy a escribir acá en el tablero. Me están pidiendo A unión B. Vamos a ponerla aquí y ahora la hacemos. De ese ejercicio me están pidiendo A unión B. A unión B. De ese conjunto, de ese ejercicio que estamos mostrando. Después me están pidiendo diferencia simétrica de A con C. Diferencia simétrica de A con C. Diferencia simétrica de A con C. ¿Qué más me están pidiendo? Me están pidiendo la intersección de B con C, diferencia A. Una operación un poco más compleja. Me están pidiendo paréntesis, B diferencia C, y que luego esa diferencia la interseque con A, con el conjunto A. Y por último me están pidiendo que haga la intersección de A con B con C, que esa ya la acabamos de hacer ahora mismo, que nos acaba de dar 3. Esta última ya la hicimos Profe, ahorita que estábamos hablando de la intersección de A con B con C, o sea, el elemento común a los 3, ya ahorita la buscamos. Estábamos hablando ahorita mismo y encontramos que aquí la diferencia, sí, la intersección entre estos 3 conjuntos es el 3. La acabamos de hacer ahora mismo. Pero las otras 3 sí no las hemos hecho. Entonces, si hacemos la primera, A unión B, ¿cuáles serían los elementos que yo debería colocar en ese conjunto? A unión B. profe, qué pena, usted en el ejercicio de B intersección C diferencia simétrica de A lo copió al revés las operaciones. Copié entre paréntesis la diferencia y luego la intersección. Ah, ok, muy bien, excelente. Sí, sí, muy buen aporte de la compañera. Aquí va. Lo que están pidiendo es esto. Están pidiendo es la intersección, y luego de hacer la intersección están pidiendo que haga aquí la diferencia. Entonces, si ahí están pidiendo A unión B, vámonos a los conjuntos. A unión B, ¿cuáles elementos serían de A unión B? A ver, tratémoslo de hacer así de forma del cálculo mental, sin necesidad de escribir. Solamente listémoslos. A unión B, ¿quiénes son? Serían 10, 5, 8, 7, 3 y 4. 5, 8, 7, 3 y 4. Esos 4. Sí. Falta uno. No, y 10, y 10. Y 10. Muy bien. 10, 5, 7, 3. Perdón, 10, 7, 5, 3, 8 y 4. Muy bien.
Eso sería la unión de A con B. Es muy fácil. Vamos a hacer la segunda, la diferencia simétrica de A con C. ¿Cuál sería la diferencia simétrica de A con C? A ver, pensemos antes de responder. Diferencia simétrica de A con C, que es la segunda operación. Sería 10, 6, 10, 6, 5 y 4. El compañero dice 10, 6, 5 y 4. ¿Por qué incluyes el 5? A ver. Porque debemos que tener en cuenta que la diferencia simétrica es lo que está en uno de los dos conjuntos, pero no en los dos al mismo tiempo. En este caso, no podríamos contar ni el 7 ni el 3, porque esto es la intersección y es lo que está en el conjunto A y en el conjunto C, no en los dos conjuntos. Muy bien, excelente. Que están en los dos conjuntos, ¿verdad? Pero no en la intersección. En este caso, el 10, el 5 están en el conjunto A, pero no están en la intersección de A con C. Y 6 y 4 están en el conjunto C, pero no están en la intersección de A con C, que en este caso sería el 7 y el 3. Muy buen aporte, excelente. En el tercer ejercicio, que es el que nos hace falta, B intersección C, diferencia A. ¿Qué se tiene que calcular primero, a ver, estimados, antes de hacer la diferencia? ¿Qué tienes que buscar tú primero? Lo que está dentro del paréntesis. En este caso debemos que calcular lo que es la intersección. ¿Qué sería cuál? B intersección C. ¿Cuál es? Sería la intersección de esta sería 7 y 3. B con C sería 3 y 4. Muy bien. 3 y 4 es la intersección. Ahora, eso que está en la intersección tienes que diferenciarlo con A. O sea, ¿de qué parte de esa intersección, verdad, no está en A? Porque acuérdate que la diferencia sería lo que está en la intersección, o sea, lo que está en este pedacito de 3 y 4, pero que no está en el conjunto A. Solamente quedaría 4. El 4 solamente. ¿Por qué no quedaría el 3, por ejemplo? Porque debemos que tener en cuenta que la diferencia dice que al primer conjunto se le quita todos los elementos del segundo conjunto. Entonces, se le quita todo lo del conjunto A, quedando solamente 4. Muy bien, excelente. En este caso, B intersección C, diferencia simétrica, perdón, diferencia normal, porque la simétrica es el triángulo. B intersección C, diferencia A, sería, en este caso, nada más 4. Ahora, si ustedes hacen este ejercicio como yo lo había puesto ahorita, que me equivoqué, si lo haces cambiándole el signo, más bien así, mira, quisiera que me dijeran cuánto da, o sea, si la hacen así. B diferencia C, en paréntesis, B diferencia C, intersectado con A. ¿Cuánto da? A ver. Busquemos primero B diferencia C, ¿cuánto es? B diferencia C. Está en B, pero que no está en C. A ver, diferencia se quedaría 8, 5. Esos elementos están en B, pero no están en C. Muy bien, mira. El 8 y el 5 son elementos que están en el conjunto B, pero no están en el conjunto C. Muy bien. Ahora, se supone que ese 8 y 5 tienes que hacer la intersección con A. El 8 y el 5 intersectado con A, ¿cuánto nos daría? Quedaría 5. ¿Por qué no el 8? Porque estamos haciendo lo que es la intersección y la intersección dice que son los elementos que están en ambos conjuntos al mismo tiempo. El 8 no está al mismo tiempo en el conjunto A. Tampoco se diría que 3 porque 3 ya lo quitamos ahorita en el primer punto que fue la diferencia. Entonces solamente quedaría 5. Muy bien, excelente. Así tal cual como nos acaba de decir el compañero. Así es.
Muy bien, es así como él lo acaba de decir. Entonces, estas serían las operaciones que tenemos que hacer entre conjuntos. Entonces, por ejemplo, A unión B eran los jóvenes que practicaban fútbol o baloncesto. En este caso serían 37 jóvenes. Jóvenes que practican fútbol o voleibol, pero no juegan simultáneamente fútbol y voleibol, ya la hicimos, que es la diferencia simétrica. Luego, jóvenes que practican simultáneamente baloncesto y voleibol, pero no juegan fútbol. También ahorita encontramos que eran nada más 4. Y también ahorita habíamos hecho jóvenes que practican simultáneamente fútbol, baloncesto y voleibol, que nada más son 3 jóvenes. Entonces, este tipo de ejercicios en los cuales nosotros aplicamos la teoría de conjuntos para darle solución a los mismos, también hacen parte de nuestra guía de la tarea número 2. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda de lo que acabamos de abordar en estas cifras, cuyo objetivo era mostrarles más o menos cómo son las operaciones entre conjuntos y aplicarlas a una solución problema. A ver, quisiera que de pronto, si alguno tiene alguna pregunta, me la haga saber. Recuerden que los foros están habilitados, perdón, la tarea está habilitada ya hasta el 29, si no estoy mal. 29 de octubre, que es domingo. Ya la tarea está por cerrarse. Mañana, jueves 26, es el último plazo que ustedes tienen para subir sus avances de las tareas y yo poder retroalimentarles, hacerles un feedback y decirle, su tarea está bien realizada, está bien hecha, no tiene que corregir nada. Si, por ejemplo, tú la mandas el 27, el 28 o el 29 o el mismo 30, sube los avances en los foros, ya yo no tengo responsabilidad de revisarte tus avances. Sí, la responsabilidad de revisarte el trabajo, obviamente, en el entorno de evaluación, pero como tal, posibilidad de revisar avances solamente hasta el 26. Quería mostrarles algo también y era, de pronto a veces, nosotros cuando entramos al foro, no logramos leer o apreciar lo que el profesor nos coloca. En el mensaje inicial, vamos a ver un momentico, en el mensaje inicial de cuando uno coloca el foro de la tarea, espérense un momentito para volver a entrar. Mira, voy a entrar a pensamiento lógico matemático. Cuando uno entra aquí al entorno de aprendizaje, mira que está la tarea, foro de discusión, unidad, tarea 2. Hasta este momento yo no tengo ningún foro subido en la actualidad, 4:56 de la tarde, porque hasta ahorita estuve revisando los que mostraron sus avances en estos últimos 3 días, ya les hice un comentario de ese avance. Entonces, ahora mismo no tengo ningún foro por calificar. Ya me vuelvo a conectar mañana por ahí en horas de la noche para darle tiempo en el día a los estudiantes que quieran montar su último aporte en el foro, poder hacerlo. En total que cuando yo entro aquí al entorno de aprendizaje, por ejemplo, vamos a elegir ese grupo, 956. Aquí cuando se explica la tarea y todo eso, cuánto vale, la fecha de inicio, la fecha de cierre, que es el mensaje inicial que yo les coloco, que aparece un video donde se dan las indicaciones de la tarea. Aquí, este enlace, este Padlet que aparece, es muy importante que ustedes lo miren, lo revisen, porque aparecen, por ejemplo, operaciones entre conjuntos que tal vez puedan ayudar a practicarte a ti para cuando te toque presentar tu prueba POC a finalizar este periodo académico, porque recuerden que después de las 3 tareas se hace una prueba, así como la prueba inicial. Entonces, todos estos jueguitos son importantes que nosotros lo hagamos para poder de una u otra manera seguir avanzando. Este Padlet te ofrece muchos instrumentos o herramientas para seguir practicando. Mira, sale la unión entre conjuntos, opera lo mismo que veníamos hablando, la intersección, la diferencia, te explica y te lo hace de forma muy gráfica.
¿Dónde aparece esto? En el Padlet. Mira, ejercicio 1, ejercicio... aparecen videos en YouTube donde se explican también los ejercicios por si de pronto hay alguna duda. Todo esto está en el Padlet. Entonces, sería bueno que ustedes ingresaran y pudieran echarle un vistazo a esa parte para que tal vez pues les pueda quedar todavía mucho más claro lo que tiene que ver con la asignatura de pensamiento lógico. No te logro entender, Claudia. No sé si puedes encender el micrófono. Voy a pausar la grabación un momento y pues quedo atento a lo que Claudia me quiere preguntar.